Silicon Valley y así no va. Y ganando plata. El acusado Renato López decidió dar muerte a Alejandro Correa, que contactó con el acusado Víctor Gutiérrez Londoño. Nadie mata por primera vez a una persona por un tema de deslindes. Más que un escándalo público, ha producido estupor. Bien, el 18 de abril próximo se va a conocer el veredicto de la justicia respecto de las 4 personas que aparecen como las responsables del asesinato vía sicariato de Alejandro Correa, un hecho ocurrido en el mes de mayo de 2020 y que ha generado una gran conmoción por todo lo que implica el hecho de haber contratado a una persona para matar a otra. Nos encontramos aquí en el estudio con la hija de Alejandro Correa, Valentina. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Valentina. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Mirna Ángeles. Y con el abogado Juan Pablo Hermosilla. Gracias, Juan Pablo, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Sí. Valentina, primero queremos saber cómo está usted, cómo está su familia, cómo reciben finalmente esta condena que dentro de los próximos días, como decía Mirna, se va a conocer finalmente la sentencia, ¿no? Pero ya son culpables para la justicia. Nos sentimos en parte aliviados y también estamos conformes con lo que ocurrió el día martes, entendiendo que todavía estamos en un proceso. Yo creo que aquí también me gustaría transmitir con la importancia que tiene el reconocimiento que te entrega el Poder Judicial. Al leer la sentencia y hacer un resumen de los hechos, es todo lo que nosotros como familia ya sabíamos, creíamos que había sido de esa manera, pero ya escucharlo de una institución que nosotros validamos, nos entregó una cierta confianza y esperanza para volver a reconstruirse en esta sociedad. Así que, si bien la pena y el duelo continúa, sí, este hito era importante para nosotros como familia y lo esperábamos con bastante ansiedad. Claro. Valentina, ustedes son eran una familia como muchas familias en nuestro país, 3 mujeres, un padre, una madre. Tus padres entiendo que llevaban 36 años de casados, sí, juntos, ¿no? Y la verdad es que de un minuto a otro se rompe de manera dramática y violenta esta unidad, esta felicidad que también ustedes tenían como familia. Cuéntanos, por favor, porque es importante volver al pasado. Yo sé que es doloroso, Valentina, no queremos ni por ningún caso generarte ningún dolor adicional, pero es necesario explicarle a las personas que nos están viendo hasta ahora qué fue lo que ocurrió y por qué ocurrió lo que ocurrió. En los hechos lo que ocurrió es que a mi papá lo matan en la puerta de nuestra casa el día 18 de mayo del 2020. En un lunes muy temprano, entonces estábamos en un momento de absoluta cuarentena. Mi madre y mi hermana mayor estaban en la casa, entonces lo pudieron socorrer, pero inmediatamente también se dieron cuenta de que mi papá iba a morir. Entonces simplemente se dedicaron a hacerle cariño en su cabeza y sostenerle las manos. Entonces yo estaba en Santiago y viajo a Viña, y desde ese momento lo que ocurre es que hay un quiebre en nuestro sistema familiar, pero también en todo nuestro entorno, todo lo que era nuestro lugar seguro, nuestra historia de 25 años viviendo en esa casa, se vio trastocado por una maldad. O sea, cuando tú me preguntas por qué sucede todo esto, hay toda explicación. Hay una explicación de los hechos que podría explicar Juan Pablo, pero y que podría darte un cierto marco comprensivo. Pero para nosotros, cuando nos discutimos esto, decimos, esto es un absurdo, es un absurdo, es una cosa insólita. No lo terminamos de comprender porque nunca habíamos colindado con el mundo del crimen y porque nos pareció es totalmente violento. Entonces, la verdad que todavía hay una parte de nosotras que no lo entiende, no lo puede llegar a comprender cómo llegamos a este punto. Pero, y cuando dice, claro, o sea, yo creo que ninguna familia, ¿no? Se puede llegar a imaginar una situación como esa, ni siquiera. ¿Cómo era tu papá? ¿Cómo era Alejandro? Mi papá era una persona de bajo perfil. Yo creo que no le gustaría que estuviéramos aquí hablando de él. Eso me gustaría decirlo. Era una persona muy amable, muy cariñosa, muy generosa, que puso siempre a su familia primero. Siempre estuvimos mucho tiempo. Yo tengo infinitos recuerdos. Y cuando yo le agarro en la mano, cuando ya llego al hospital y me despido de él, lo he dicho en varias oportunidades, yo le digo 3 cosas. Yo le digo que lo quiero,
le digo que le doy las gracias por la vida que nos dio y le digo que vamos a estar bien. Y en esta última es la que estamos trabajando, pero para poder decir las dos primeras tienes que haber sido una buena persona, tienes que haber estado siempre disponible para tu familia. Entonces yo, la verdad que desde ese lugar mi papá era un hombre no conflictivo. Por eso nos impresionó todo esta como desproporción, esta violencia a una persona que jamás fue violento. Que nunca tuvo rencilla. Que nunca tuvo ni nada, ni se discutía ni por cosas pequeñas. Entonces, la verdad que nos sorprendió muchísimo y se llevaron un hombre espectacular y un papá maravilloso. Valentina, yo sé que la pregunta es quizás obvia, ¿no? Porque esto es un cambio radical para cualquier familia, ¿no? De un minuto a otro es como que cae una bomba nuclear en un hogar, en una familia como ustedes, como cualquiera, como hubiese ocurrido. Pero ¿cuánto ha cambiado y qué cambió en ustedes? ¿Cómo ha sido la vida después de eso? Nosotros fuimos exiliadas desde nuestro lugar físico, que era la casa de Concón, y todas vivimos fuera de la región de Valparaíso, en parte por la nostalgia que nos provoca, pero también por la situación de temor, o sea, el cómo se da la muerte de mi papá, el sicariato, las armas, el que sabes que te estás enfrentando a una situación desconocida que no podemos prever. Entonces aquí hay una percepción de la seguridad que ha sido absolutamente trastocado, que entiendo que lo viven miles de familias en el país. Entonces, claramente que nosotros hacemos una reconstrucción, no solamente desde cómo ya no somos 5, somos 4, claro, que eso ya es complejo, pero ahora también tiene que ver cómo nos volvemos a reencantar con la vida, cómo volvemos a confiar en las instituciones. Entonces, es todo un proceso que... Y cómo volver a confiar en las personas, me imagino también, ¿no? Sí, como que... Porque la confianza al final es como el sostén de la vida. Claro. Y nosotros queremos seguir viviendo. Pese a haber tenido una experiencia de muerte, nosotras, y es lo que mi papá hubiese querido de nosotras, es que nos reconectáramos con el goce, y es lo que estamos haciendo, y para eso necesitamos cumplir con ciertos hitos, y uno de ellos es la justicia. Oye, Valentina, cuando usted dice, claro, queremos volver al goce, que era lo que su papá quería, ¿no? Todas las fotografías que nosotros hemos visto y todas las fotografías que hemos conocido de Alejandro salen riéndose, y él es como, además tiene una sonrisa muy grande, muy expresiva, tiene unos ojos muy expresivos. Bueno, y es muy guapo, debo decir. Bueno, además, lo dice usted, no lo digo yo. Pero yo me lo puedo permitir. Claro, pero se ve esa felicidad que se tenía como familia. Y yo me acuerdo de haber leído una entrevista que usted dio como vocera, ¿no?, de la familia, y usted dice, dentro de nuestro vocabulario no estaba la palabra sicariato. No, o sea, prácticamente ese era una definición desconocida. Y de la gran mayoría de los chilenos y chilenas. Yo creo que era cuando ese mismo día ya empieza a aparecer la palabra sicariato, y no es algo que nosotros hayamos traído, sino que como había un testigo ocular, y en el fondo las policías de inmediato dijeron, no, esto tiene que ver con un crimen por encargo. Y dice, pero ¿quién puede encargar la vida? ¿Quién le pone precio a una vida? ¿Quién ejecuta algo así? Uno puede pensar, ¿cuánto cuesta una vida? Claro, exactamente, o sea, pensar la vida ya como un bien transable, suntuario, o a veces no, a veces podría, bueno, entonces eso fue como esa incorporación, que es una palabra que todas las semanas todos los días la digo a propósito de las conversaciones que uno va teniendo. Y es una preocupación también, porque uno lo veía en las series de Netflix, en el periódico de los extranjeros. Entonces ahora se vuelve como una realidad absolutamente cercana, y eso es una preocupación a los que todavía queremos como seguir viviendo en un país que esté tranquilo. Completamente. Juan Pablo, en una línea de tiempo, ¿no es cierto?, para entender lo que aquí pasó, claro, tu padre, Valentina, Alejandro Correa, presenta una demanda porque hay un litigio, ¿verdad?, con un terreno, y presenta esta demanda contra un hombre llamado Renato López, que para todos los efectos resulta ser el autor intelectual de la contratación de este sicario. A ver, yo quiero preguntarte, Juan Pablo, en tu larga experiencia, esto para ti, ¿qué características tienes, qué particularidad y qué gravedad tiene este hecho en puntual? A ver, lo primero, en la parte procesal, hay que aclarar que tenemos nuestro veredicto, viene el fallo ahora, como ustedes anunciaron, el 18 de abril,
Esto puede ser objeto de recursos si es que se terminó la fase de juicio, pero viene la fase de recursos y hay que esperar a que se resuelvan esos recursos para que quede ejecutoriada la resolución. Ya. Desde ese punto de vista, a mí me parece, por la experiencia que uno tiene ya viejo a esta altura, es que esto es un hecho absolutamente anómalo en Chile. La cultura latinoamericana, pero hacia Centroamérica era bastante habitual, en México, en Centroamérica, en El Salvador, en Colombia, desde luego, esta institución de que existieran personas, por un lado, que vivan de ser contratados para matar a otras personas, y por otro lado tener a personas que están dispuestas a contratarlos para ejecutar esos homicidios. Esto que se denomina sicariato es una institución y da cuenta de un cambio en la realidad social chilena y que tiene que ver con lo que se llama la subcultura del narcotráfico y la violencia asociada al narcotráfico que ha ido permeando en la sociedad chilena. Porque la pregunta que uno tiene que hacerse, Mirna, es ¿cómo pensó alguien que iba a poder realizar esta conducta y no le tuvo miedo a la policía, no le tuvo miedo a los jueces, no le tuvo el Ministerio Público y pensó que se la iba a llevar, iba a pasar libre? Sí. Entonces creo que es un cambio muy, muy brutal en la cultura, incluso intelectual chilena, y creo que por eso hay que mirar atentamente la reacción del Estado chileno a esto, porque estamos en un punto de quiebra. Si no se controla esta violencia brutal que se ha vivido en este caso por la familia Correa, desproporcionada completamente, esto no es ni siquiera una pelea con rasgos emocionales, no, es una disputa que a lo más significaba juicios civiles por 2 o 3 años. En lenguaje común era una pelea rasca, ¿no? Y así todo hay personas en nuestra sociedad que están empezando a acostumbrarse a tener estas respuestas violentas, a veces a partir de un topón en el auto, sí, a veces de cualquier conflicto, y la respuesta que tienen es la reacción de violencia. Frente a eso, la única forma de salvar el contrato social chileno, la única forma, ya ni siquiera proteger la democracia, es la paz mínima, es que el Estado reaccione en forma enérgica, respetando los derechos de todo el mundo, pero en forma extraordinariamente enérgica y efectiva. Así que, del punto de vista, yo creo que, saliendo del ámbito familiar, creo que este es un caso que va a producir, espero, un precedente que marque un giro y que ya el Estado no mire para otro lado, sino que se preocupe de estas situaciones y reaccione adecuadamente. Sí. En esa misma línea no quisiera dejar de preguntar, abogado, con respecto, uno nunca quiere ser símbolo de nada, excepto cuando son cosas positivas, ¿no? Pero usted dice marcar un precedente. Cuando se habla de marcar un precedente, ¿esto tiene que ver con un correcto proceso investigativo? ¿Esto depende del abogado que finalmente lleve la causa? Porque uno no concibe que en algunas situaciones, comillas, como dice usted, en buen chileno, se las lleven peladas y en otras sí tengan sanción, porque finalmente todos cómo nos vamos a sentir resguardados frente a nuestra justicia. Tal cual, yo creo que todo lo que usted ha dicho es cierto y es preocupante. De hecho, en este mismo caso hay una tragedia oculta que ha estado cubierta parcialmente en la prensa y en el debate público y que tiene que ver con la suerte y la desaparición de la señora del señor López, que desapareció hace 9 años. Perdón, ¿de quién exactamente? De Renato López. Sí, de Renato López. Del que está, del autor intelectual. Claro, el está desaparecida de hace 9 años, que era una persona no de la élite, era una persona de los márgenes de la sociedad, con algunos problemas con la justicia, y desapareció. Y la última persona que lo vio con vida fue él. Sí. Entonces, yo creo que efectivamente una de las lecciones que uno va a tener que aprender acá es que el sistema judicial tiene que operar de una forma que no dependa del lugar social donde está la víctima, sino que dependa de la gravedad de los hechos nomás. Y eso es un tema grave y endémico en nuestro sistema de justicia. Claro, Valentina, a ver, esta terrible historia arranca de este litigio, ¿no? Con este terreno que era de tu padre, que es tomado de manera ilegal y termina en esta situación, ¿no? ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo terminó esa historia? ¿Qué pasó con el terreno tomado? Es una noticia en desarrollo, pero la verdad es que desde que ocurrió la muerte de mi papá hasta la fecha, lo único que ha ocurrido en el terreno es que se ha tomado completamente. Ya
siendo inaccesible, o sea, nosotros no podemos entrar porque lo han cercado, han puesto candado, está 100% loteado, aumenta las Pero no te construcciones. creo, o sea, pasó todo esto y eso no se resolvió. No se resolvió, pese a las innumerables conversaciones que tuvimos con distintas autoridades, desde el fiscal nacional, el Ministerio del Interior, Vivienda del gobierno pasado, la Intendencia en ese minuto, todos manifestaban un compromiso, pero al final yo me quedé con la sensación de que administraron un problema en vez de querer solucionarlo teniendo la potestad para poder hacerlo. Nosotros esperamos que el Estado nos cuidara y nos dijera, preocúpese de su duelo, nosotros fallamos, si hubiésemos actuado bien, tu papá debería estar vivo. Olvídate de este tema, nosotros nos vamos a ocupar, y eso no fue así, pese a que nosotros fuimos activos en esta recuperación, y lo que hoy día nos encontramos es una toma al 100% y que nosotros nos ubican en una primera línea que no queremos estar. Claro. O sea, creo que es comprensible acá que la pelea por la recuperación, que ya es un acto de justicia, no es por el pedazo de la tierra, tiene que ver con lo que significa para nuestra historia familiar, y de no dejar el presente, y a todos los que nos están viendo, de que acá alguien puede venir, matar a alguien y quedarse igual de dueño del terreno. Increíble. Valentina, pero ustedes van a seguir con estas acciones judiciales. Sí, tenemos presentado una querella y esos otros juicios, otro proceso, Claro. Y lo que nosotros esperamos es que el Estado nos acompañe en este transitar. Pero se lo pregunto porque cuando escuché de su testimonio precisamente que usted iba a seguir con estas acciones judiciales, usted dijo, no me acuerdo si textual o no, pero usted dijo, es parte también de la justicia que nosotros necesitamos para sanar finalmente. O sea, es a raíz de ese proceso judicial civil que se desencadena todo esto. Por lo tanto, ustedes necesitan también sanar eso. Por supuesto, para mí es un honor el poder continuar con lo que estaba haciendo mi papá. Me parece justo, pero ahora yo no puedo hacerlo solo. Mi papá lo hizo solo y terminó los resultados que terminaron. Yo necesito plegarme un poco y confiar en que hay otras instituciones que están para ello, que podrían hacer esta labor. Juan Pablo, ¿cómo se explica que este terreno siga tomado y, como dice Valentina, y ahora el 100%? Es como una burla, ¿o no? Yo creo que nuestro Estado en el área de justicia está con muchos problemas. De hecho, ustedes habrán visto que en la convención ha sido un tema recurrente, el tema de la crisis del sistema de justicia. Yo creo que este caso desde muchos ángulos refleja eso. Probablemente nada de lo que pasó acá debió haber pasado si el Estado funcionara bien. Probablemente hay una persona que estaba en libertad que debió haber estado preso por delitos que cometió antes y de los cuales fue absuelto. Probablemente esa persona no tendría que haber tenido armas inscritas a su nombre, porque la ley lo prohíbe. Estamos hablando del sicario. Del señor López. Del que encarga el Y van a ver ustedes que el Estado le mantuvo y le permitió tener esas armas sabiendo que tenía condenas por narcotráfico previamente. Y lo mismo ocurre con el tema de los terrenos. ¿Por qué se toman los terrenos? Y ya no es la toma de cuando yo era chico, que era gente que de verdad muy humilde, que no tenía... Estos son negocios. Estas son verdaderas mafias. De hacer los negocios, los terrenos los lotean y los venden. Y como si fueran propios. Como si fueran propios. Esto no es gente humilde que no tiene donde vivir. Uno ve las casas que se levantan y los autos en que anda la gente y se da cuenta que no es gente marginal. Estos son verdaderas mafias que se dedican a esto. ¿Y por qué se aprovechan estas mafias de eso? Se aprovechan por el hecho de que saben que va a haber impunidad. Y esa es la gran falla que tiene el Estado, esta creación de espacios de impunidad que terminan incentivando la violencia. Sí. Claro, estamos viendo las casas, perdona Ángeles, que no se ven para nada, casas pobres, digamos, de personas que están levantando 4 palos en la desesperación de no tener donde vivir. Ahí tenemos casas hasta de 2 pisos, ¿verdad? Sí. Es que yo no entiendo acá, finalmente, es que Valentina, realmente ustedes como familia, no solo el dolor de la pérdida de tu padre, sino que seguir con este tema y que no se resuelva. ¿Cómo está tu mamá? Oye, me van a perdonar, yo tengo... Por favor, adelante, Juan Pablo. Pero ¿puedo preguntarle una situación en particular? ¿Qué tan simbólico es que los 4 imputados finalmente hayan tenido este...? Muy importante, es un precedente. Porque aquí es, claro, se lo pregunto porque está desde el chofer, el autor intelectual, el autor material, entonces están todos. Sí, muy importante ese precedente. Hay que esperar que el fallo se confirme, rechazarse los recursos, esperamos más adelante, pero es un precedente muy importante porque además claramente viene una reacción dura
de parte de los jueces del Estado. Y eso es lo que se necesita. O sea, es difícil imaginar casos más graves que esto. Correcto. Así es que desde ese punto de vista el precedente es muy bueno, muy útil. Sí, pues Juan Pablo, sabemos que tienes otros compromisos, te liberamos porque era parte también del compromiso con el que habíamos nosotros abierto. Gracias, abogado. Retírese nomás para que vaya nomás para que sigamos conversando. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Abogado. Valentina, yo te preguntaba porque, claro, primero quiero saber cómo está tu mamá con todo esto. Mi mamá tiene 60 años, entonces es una persona que es joven, que llevaba toda una vida con mi papá y de repente se tuvo que ir de su casa, perdió a su marido y tiene que volver a reconstruirse. Todo esto también es enfrentarse a un mundo judicial que nos es ajeno, a una jerga que es compleja. Entonces todo esto ha producido como una distancia como que no quiero saber, o sea, no hay nada que me haga devolver a mi marido, no me interesan tampoco el tema de los terrenos y eso ha sido como una causa que he tomado yo, no porque a mi mamá o mis hermanas no les interese, sino porque también es difícil de aproximarse a esto, porque uno causa dolor y dos porque te vas topando con muchas barreras. Entonces mi mamá está concentrada en ella y en repararse y en reformar su red afectiva. Y también entiende que yo he tomado esto porque me parezco mucho a mi papá en la personalidad de la insistencia, del sentido de justicia, y me respeta eso, pero si pudiéramos decidir como familia, la verdad que no deberíamos estar ni aquí ni como replegados, como haciéndonos cariño y ya. Claro. Y no hemos podido hacer eso porque todavía quedan cosas pendientes que a mí en lo personal me hacen sentido. Entonces, pero mi mamá es una persona fuerte y vamos a estar bien. Creo que hay ciertos hitos que nos ayudan, como el veredicto, es sentir que que estas personas efectivamente hicieron lo que hicieron. No lo digo yo, lo dicen las instituciones, después de un largo juicio, con mucha prueba, con un buen trabajo que hicieron la policía de investigaciones. Entonces eso también te da un cierto como alivio. Cuando hablamos de la familia, uno siempre se queda en el núcleo, ¿no? ¿En quiénes se han apoyado ustedes? Porque de repente el núcleo no es que se desarme, sino que no se tienen las fuerzas en situaciones complejas, en enfermedades o en distintas instancias. ¿Cuál ha sido esta red de apoyo de la que usted menciona? Principalmente han sido el mejor amigo de mi papá, que es mi padrino. Él ha tomado un rol muy importante para nosotros, la familia, y su señora, que es mi madrina. Ellos eran los cuatro, viajaban, estaban todo el tiempo juntos y tenían este acuerdo, ¿no? Implícito de que se iban mutuamente a asistir si es que a alguien le pasaba algo, y eso se ha cumplido. Y después mi papá tenía 7 hermanos. Sí, la amistad, esa amistad de la universidad, uno hace una promesa y de repente que es esa familia que uno va sumando, ¿no? Exacto, sí, es una familia que va sumando. Y mi papá son 7 hermanos, ahora son 6, entonces ahí hay muchos primos y eso creo que ha sido muy bonito. Somos una familia grande, numerosa, y que esto claramente que nos ha mantenido más unidos. Sí. Valentina, queremos agradecerle el que haya estado con nosotros, pero no queremos dejar pasar la oportunidad tampoco para que usted pueda decir lo que estime pertinente, el mensaje que quiera entregarnos como sociedad, a la justicia, lo que usted quiera. Muchas gracias. Decir que a este punto, a este día, nosotros como familia no deberíamos estar aquí. Si el Estado chileno hubiese hecho su trabajo, mi papá estaría vivo. Y eso, como lo explicaba Juan Pablo, tiene que ver porque las personas que cometieron estos crímenes no era la primera vez que están con conflictos con la justicia. Y por lo tanto, situaciones como la que vimos nuestra familia podrían sucederle a otra familia. Y esa es la importancia de que nuestro caso no se vea como algo excepcional, sino que también se tomen como todos los aprendizajes. Y en un mensaje ya más esperanzador, sí me gustaría decir que en nuestro caso la Policía de Investigación hizo un buen trabajo. Y esto es un delito extraño y difícil de probar por la autoría intelectual. Entonces también ahí creo que quedó como una capacidad instalada por parte de la Policía de Investigaciones que quizás también sería bueno que
reconocer. Siempre estamos como las víctimas muy criticando, y también hay que reconocer y agradecer. Y también agradecer a los medios de comunicación que han sido muy empáticos en cubrir este caso. Quienes somos víctimas no nos gusta exponer nuestra vida íntima, pero sabemos que esto cumple un rol social y hay que ser también generosos desde ese sentido. Gracias, Valentina, por Muchas haber estado con gracias. nosotros y por haber confiado en tu día. Que esté muy bien. Gracias.